Hola, bienvenidos a este vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar, que tengo muchas ganas, de la gran mentira o magia de los ejercicios de movilidad. Nos habrán contado que hay ejercicios muy top, ¿no? Para cadera, como podéis ver por el fondo, para espalda si te duele el lumbago, la ciática, la espalda baja, etcétera. O para fortalecer manguitos rotadores y típicos ejercicios. Bien, pues este vídeo quiero profundizar porque creo que es muy importante, que si te ha aparecido por ahí, es porque algo te interesará, para que no pierdas el tiempo, para que vayas a tiro hecho y medio comprendas qué es lo más efectivo, lo más seguro y lo más sostenible cuando quieres trabajar la movilidad, ¿vale? Por eso vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Y qué es la movilidad? ¿Vale? Últimamente se habla mucho de movilidad, de control motor, etcétera, etcétera, etcétera. Y no deja de ser palabras rimbombantes que parece ser que si tú dices algo que es movilidad, es funcional, o es para estirar, o es para fortalecer, las grandes palabras ya sobra, ¿no? Y no nos planteamos, no nos cuestionamos ni damos por hecho cómo está ese cuerpo, cómo está ese tejido, la posición articular de ese segmento, el estilo de vida de la persona, cómo están sus subsistemas del aparato locomotor o musculares o miofasciales, cuál es, cómo está pues, a nivel de estrés, a nivel digestivo, a nivel de trabajo, bla, 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 ¿vale? La gran cola, ¿no? De cuando empezamos a valorar y a ver qué está pasando en esa persona. Bien. Y normalmente llegamos al punto de voy a trabajar la movilidad, normalmente es porque tengo ciertas molestias o dolores o porque estás empezando a sentir de que estás más rígido, ¿no? De lo que te gustaría y quieres hacer ejercicios de movilidad o de flexibilidad. Bien, por ello, pues me gustaría ir desgranando poquito a poco cómo funciona el movimiento en cualquier parte del cuerpo, en este caso pues ¿vale? ¿Qué tiene que pasar a nivel nervioso? La orden va a salir de aquí y luego en esa cascada o en esas consecuencias conforme se vayan activando cosas de la cabecita a nivel cortical y nervioso, irán pasando cosas. Bien, así que para ello me voy a ayudar de la pizarra y nada, espero que te guste y vamos ahí. Como iba diciendo, ¿vale? Vamos a entender qué es la movilidad, ¿vale? Entendemos como movilidad o con el pretexto de querer mejorar esa flexibilidad para que el brazo tenga mejor capacidad, cualquier parte del cuerpo, voy a poner el brazo, de subir. Bien, ¿qué pasa con los ejercicios que se suelen mandar, ¿vale? En cualquier sitio. Bien, cuando hablamos del cuerpo humano, cuando hablamos, no nos tenemos que olvidar que tratamos a una persona y que le afectan millones y millones y millones de factores. Bien, entonces, reducirlo a tal grado que por hacer, yo qué sé, 2 series o 3 de 12 de esto va a mejorar la movilidad, es un craso error, ¿vale? Y es aquí donde quiero ahondar y profundizar muy bien. ¿Por qué? Que esta es la gran pregunta que yo me repito muchas veces, ¿no? ¿Por qué de las cosas? Bien, tenemos que entender que cuando nos movemos, haciendo lo que sea, bailar, practicar sexo, andar, cualquier rutina de lo que sea, clases colectivas, clases de grupos reducidos, entrenamiento personal, me da igual, ya el simple movimiento de andar o de hacer algo va a activar esta cascada. La señal sale de la cabecita a nivel cortical, eso va a tener su respuesta a nivel espinal, la señal pasa por columna vertebral y llega a los miembros a nivel de movimientos, ¿vale? Por otro lado, esto va a estar relacionado con qué va a pasar a nivel hormonal, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que el ejercicio sea una posición cómoda y tranquila y respirar. Esto va a pasar, pero la consecuencia a nivel hormonal es que se van a activar o no se van a segregar, por ejemplo, pues el cortisol, catecolaminas, esas hormonas que nos van a poner en marcha, en acción. Si el ejercicio es pausado, tranquilo y cumple ciertas características, la respuesta hormonal será más de hormonas que nos relajen, nos inhiban, y la consecuencia es que en lugar de alterarnos, bajen pulsaciones, no haya un bombeo rápido del el flujo de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso es importante entender que entrenamos a personas y no a un hombro congelado, rígido, una lumbar rígida, a un glúteo medio que tiene que fortalecerse, a un piramidal que tiene que estirarse, a un psoas que tiene que estirarse, a un isquio que está cortado, etcétera, 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 etcétera. Bien, necesitamos entender muy bien cómo funciona el sistema neuromuscular del cuerpo para poder plantear lo que se tenga que plantear y que sea efectivo y no hacerle perder el tiempo a nadie, porque estamos cansados, al menos aquí, de ver
estiramientos a mansalva, de ver ejercicios, como os he mostrado al principio, a mansalva, y que sí, después de hacerlo la persona se va a encontrar más suelta, menos rígida y mejor. Pero eso es una mierda, eso es un gran error. No confundamos el efecto cortoplacista que tiene cualquier movimiento, que es la cascada hormonal, ya por el simple hecho de moverte, esto va a activar todo el cuerpo, por eso siempre se va a recomendar y cada vez más muévete y entrena, a que estés trabajando tu sistema nervioso de manera precisa para entender por qué tu brazo a partir de aquí te duele, o por qué tu brazo a partir de aquí el hombro sube, o por qué si voy a tocar al suelo esto parece una mesa, en lugar de tener la capacidad de flexionarse, o por qué te dicen que tienes los isquios acortados, o por qué la lumbar no deja de dar por saco, por qué hay ciática, por qué hay lumbalgia, yo qué sé, porque el trapecio siempre está ya a fuego, o la parte suboccipital del cráneo, etcétera. Como no se basan en nada de esto y disparan por disparar, pues ahora estira y ahora fortalece, ya se están pasando por ahí abajo cómo funciona la respuesta motora del cuerpo, ¿vale? Por eso el título de los ejercicios de movilidad son una mierda. Bien, porque nos estamos pasando la ciencia y cómo responde el sistema neuromuscular por ahí abajo y estamos intentando vender y engañar algo que va a ser a cortoplacista y muy rápido cuando no es así. Y luego pasa las grandes frustraciones y el, joder, si es que ya llevo mucho tiempo y no mejoro, ya. Pero es que la mejora cuando ya tenemos cierta edad y muchas taritas físicas y un estilo de vida X, nos tenemos que curar a largo plazo todo, porque si no es muy difícil. Por experiencia, yo ya llevaré 9 años entrenando a personas con molestias, dolor, lesión y mil historias y cada vez lo tengo más claro. Y cada vez voy más al grano y me dejo de mierda. ¿El entrenamiento es aburrido? Sí, es lo que hay. ¿Vale? Para eso estás aquí. Porque ya has ido a fisios, pastillas, traumatólogos, miles de opciones que te puedan mejorar y pasan los meses y estás igual. ¿Por qué? Porque no se basan en todo esto. ¿Vale? Que si un tendón que está inflamado, que si la bursitis, que si tendinitis, que si trocanteritis, trocacavernitis es inflamación del tejido, ¿vale? Ya, pero ¿qué lo origina? ¿No? Bien. Y para ello, ¿qué te suelen decir? Estira o haz movilidad. Y ahora empieza a hacerse a fuerza, ¿vale? Que está genial, pero necesitamos entender todo esto, ¿vale? Realmente, bien, necesitamos comprender y entender que cuando tú te enfrentas o tú misma, tú tendrás ya una edad, unas experiencias, tendrás unos hábitos que habrás hecho, dejado de hacer, los que sean, ya no solo de ejercicio, sino en tu estilo de vida, en tu casa, en tu trabajo, etcétera, y eso te ha llevado al momento actual. Y eso es genial y es maravilloso. Eso quiere decir que estamos vivos y hay que seguir adelante, ¿bien? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Primero, buscar ayuda de alguien que te diga, para el carro y vamos a hacer las cosas con calma, con precisión y sin prisas. Vísteme despacio que tengo prisa, ¿vale? ¿Por qué? Porque deshilar lo que tantos años ha costado, pues no va a ser cosa de 2 semanas y de 4 ejercicios, ni de coña. Va a ser un cambio que va a empezar por dentro, de empezar a aceptar y a comprender por qué he llegado al momento que como hemos llegado y ponerte en manos de alguien, que te tienes que dejar guiar, te tienes que dejar ayudar y empezar a aplicar y ocuparnos de ello, sin prisas y sin pausas. ¿Cómo empezar siempre? Si nos seguís desde hace tiempo, valorando. Si yo no tengo ni idea, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Llegará un momento que tenga más cosas de estas del resto del cuerpo, ¿vale? Ojalá. No es fácil de encontrar. Si sabéis cómo, me ayudáis y me lo enviáis el enlace. Caja torácica o pie o hombro, ¿vale? Por ejemplo, la molestia lumbar es cuando valoramos a la persona, esto es una pelvis normal, nos encontramos una posición que está pelvis adelantada y esto comprimido. Pelvis adelantada, posición de sacar culete y mucha compresión en zona lumbar, mucha comprensión en la zona baja de la espalda. Lo mismo va a pasar con cervicales o lo que sea. Claro, cuando tú te encuentras aquí con una pelvis que está en esta posición y va a pasar en cualquier parte del cuerpo, si yo hago ejercicios desde aquí, por ya la cadera, aunque intente hacer rotaciones, estirar el piramidal, estirar el psoas, el cuádriceps, si te molesta la cintilla iliotibial, la pata de ganso, que es lo típico, ¿vale? Son los grandes grupos musculares y tendones. Claro, solo nos centramos en esas zonas ya, pero todos los músculos tienen un origen y una inserción y están insertados, están anclados en esa parte del hueso que son grandes y normalmente suelen ser pelvis o costillas si estás por arriba u húmero, ¿vale? Claro, como no tienen en cuenta todo esto, fíjate todo lo que se puede mover y ya las vértebras están fijas muchísimo, los ejercicios que se suelen mandar no son efectivos, ¿vale? Sí, tú los haces, estás algo mejor porque has empezado a hacer algo diferente, pero a los 4 meses estás igual. Mejoré un poco al principio, pero luego estoy igual. Es por todo esto. ¿Por qué no se tiene en cuenta esto? ¿Vale? Dan por hecho siempre de que si hago A, voy a conseguir B, que era su error. Si hago A y lo hago bien, de la manera que hay que hacerlo, en la dosis adecuada, los rangos necesarios, con la intensidad, volumen, frecuencia, densidad y descansos necesarios,
se presupone que voy a conseguir mejorar. Sí, ya, pero os habéis fijado de todas las variables que he dicho, son muchísimas, ¿vale? Pues con todo esto pasa exactamente lo mismo. Para que el ejercicio de movilidad no pierdas el tiempo y sea efectivo, necesitamos entender y comprender cómo está a nivel articular tu cuerpo, cómo está a nivel nervioso tu día a día, tu sistema, cómo responde a través de test, ya sea estáticos o ya sea funcionales, en el movimiento, para entender que cada vez que yo voy a bajar al suelo, empiezo a bajar y desde aquí ya no hay más flexión de cadera, ya no hay más expansión posterior y el cuerpo hace esto y aplana esta tienda de campaña y sale la chepa y sale tensión en el cuello. Por poneros un ejemplo, el típico test de tocar el suelo con las manos. ¿Que quiero compensar más? Hay gente. Sí, es que yo con las manos toco ya, pero tiene las rodillas hiperextendidas. Y tiene una lumbar que cuando está aquí está súper plana, por poneros un ejemplo. ¿Vale? Como no entiendas todo esto y sigas favoreciendo el hacer una disfunción, al final te vas a cargar a la persona y vas a volver más loco al sistema neuromuscular, porque te estás pasando por allá abajo y no estás teniendo en cuenta que cada vez que nos movemos es una ventana a entrar a todo esto. Y eso es maravilloso si lo conoces y lo haces bien, pero si no, estás constantemente alterando la continua respuesta neuromuscular, motora, sensitiva del cuerpo y lo estás viciando. Y con 8 años o 10, cambiar cosas es muy fácil. Cuanto más mayor somos, borrar y quitarnos lo aprendido es muy difícil y muy complicado. Por eso, cuanto antes empieces a hacer las cosas bien, antes empieces a afinar en ti, en tu cuerpo, lo que necesitas, y empieces a sentir, pues ya me encuentro más tranquila, más cómoda, ya siento mejor los pies, la lumbar más flexionada, y vas viendo que cada vez baja mejor la persona, porque el tejido, el sistema nervioso tiene la capacidad de relajarse y contraerse en función de lo que le estés pidiendo. Llegado ese momento, tú dirás, bien, claro, pero tienes que tener un salto de fe y tienes que conectar y tienes que toparte con alguien que sepa de todo esto. No solo fortalecer. Si solo fuese fortalecer, a nadie le dolería nada. Si solo fuese estirar, a nadie le dolería nada. Si todo se arregla con voy a hacer 4 ejercicios, pues nadie tendría problemas, ¿vale? Porque si yo hago movilidad, no. Aquí no roto de numeral, aquí estoy compensando con todo el complejo del hombro, escápula, tórax, y no es que lleguen más, ¿me entendéis? Voy a subir algo hacia arriba y lo subo así. No tengo flexión de hombro y lo compenso arqueando, llevando el cuello para llegar y las costillas abiertas. Por eso es muy importante saber hacer las cosas en los rangos que tu cuerpo tenga, sin compensar, porque todo en la vida tiene un costo y un beneficio. En tu mano está decidir si a ti te interesa forzar al cuerpo para, pues para el objetivo que tú tengas de entrenar, porque entiendo que entrenar por salud, calidad de vida, estar bien en tu día a día, y si la estética mejora está muy bien, obviamente, está claro, pero más no es mejor si la función te la estás llevando por el camino, porque verás que por más que haces, la fuerza no mejora, el músculo no termina de desarrollarse a la mayor parte de personas, ¿vale? Y habrán pesos que dirás, joder, si es que no puedo pasar de 20 o 30 kilos, es normal, tu cuerpo no lo está haciendo de manera eficiente, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy, que me ha alargado, es un poco teórico, pero es necesario ahondar y comprender en todo esto para evitar errores, por favor, ya sea para ti o para cualquier otra persona. Espero que te guste y si queréis segunda parte de escribirlo, que yo estaré encantado de poner más ejemplos prácticos. ¡Mua!